Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad del mundo, porque en este caso vamos a hablar y vamos a desviarnos, no vamos a centrarlo en esta primera parte en el mundo político, aunque vamos a hablar de política, pero vamos a hablar hoy, si me lo permite, en esta primera parte del mundo de las comunicaciones, del mundo de la prensa, de aquella labor que se hace a través de diferentes medios. En este caso vamos a hablar de los medios digitales y medios radiofónicos, porque para ello tenemos con nosotros compartiendo esta tarde en este espacio de Más que Política a don Florentino López, director de Onda Guanche, periódico digital, por un lado, diario digital y por otro lado, emisora de radio. ¿Cómo estamos, Florentino? Muy buenas tardes, Paco. Muy bien. Buenas tardes a ti, a tus televidentes. Encantado de estar de nuevo por aquí después de bastante tiempo, 2 añitos al menos, creo recordar que no te acordarás tú de este medio de comunicación. Y algo más. Como mínimo 2 años, pero encantado, un placer estar por aquí. Muy bien. Un poquito de frío porque los estudios están en una zona alta de la gran ciudad de Telde, pero bien, merece la pena. Florentino, diario digital y radio. Diario digital, ondaguanche.com y emisora de radio, Onda Guanche, que utiliza la frecuencia, el 89.2 de la FM, que llevamos también muchísimo tiempo en antena, con parones en diferentes etapas, por diferentes circunstancias, a veces ajenas a nuestra voluntad, pero seguimos ahora mismo en activo con un programa 2 veces a la semana por la tarde, de 5 a 7, martes y jueves. Y no nos olvidemos que está por ahí también con la Hoja Popular Canaria, un tercer medio en discordia, ¿verdad? Revista impresa y gratuita, independiente, que distribuimos de forma mensual y que ahora mismo estamos enfocándola para que sea trimestral. Es difícil hoy por hoy llevar a cabo esa comunicación, esa libertad, podemos decir, de llevar la noticia y trasladársela a todos los radioyentes, por un lado, a las personas así de los diarios digitales, que hoy por hoy las tecnologías, o a través de esa hoja informativa. Todo es programación, Paco, y tener claro el objetivo que tú tienes. Nosotros, digamos que en Onda Guanche, tanto en Onda Guanche como en la hoja, diario digital y emisora de radio, tenemos como objetivo la pasión, la vocación informativa. Ninguno de los componentes de este medio de comunicación vive de la comunicación. Tenemos nuestro trabajo, nuestras actividades y la información la hacemos de forma vocacional, porque nos gusta, porque nos mueve, porque tenemos una inquietud social de mejorar el entorno que nos rodea. Y hacemos copartícipe a la ciudadanía, a los colaboradores del medio de comunicación, que yo creo que son el gran baluarte de Onda Guanche y de la hoja y de cualquier medio de comunicación que se precie, porque sin la colaboración de los ciudadanos, de los colaboradores, de la gente que te llama porque hay una información X en un punto determinado, es imposible hacer un medio de comunicación que la gente se sienta partícipe. Y lo que es más importante de todo, darle cancha a todos los estamentos sociales, no cerrarle la puerta a nadie. Unos te caerán mejor y otros peor, pero le damos cancha libre a todos, aunque algunos no lo crean. ¿Es difícil llevar esa información ese día a día? Hombre, es difícil porque te implica mucho, te roba mucho tiempo. Tú lo debes saber también como presentador de este espacio y de otros espacios en esta televisión, que hay que dedicarle tiempo. Te roba tiempo de tu trabajo, de tu familia, de tu vida, de tu hobby, pero yo creo que luego te llena, por lo menos en el caso mío, me llena, me realiza de alguna manera. Entonces, si disfrutas con lo que haces y no es el objetivo prioritario ganar dinero o vivir del medio de comunicación, yo creo que se complementan y se hace bueno, pues, perfectamente llevadero. Sí, nos exige mucho la ciudadanía, a medida de que el medio de comunicación crece en lectores, en oyentes, la gente pone el listón alto y evidentemente mantenerlo, como dice el refrán, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, pues sí conlleva un esfuerzo importante, trabajar a deshora, estar más tiempo del necesario, tener enemistades que en un principio creías que no existían. ¿Por qué se generan esas enemistades? Porque la verdad es incómoda, Paco, la verdad no gusta, y entonces cuando tú vinculas la amistad con la profesionalidad, no sabes discernir, separar en esa línea roja, ocurre que la gente se enfada. Yo puedo ser amigo tuyo, pero también puedo ser, cuando hago la información, profesional. Y si tengo que hacer una crítica, pues la voy a hacer desde el punto de vista siempre profesional, no privado, no en el ámbito personal. Y eso pues no se entiende. En muchas ocasiones no se entiende. Hay gente que es verdad que tiene más cintura,
pero en el 85% de los casos que yo conozco la gente lo lleva muy mal. La crítica se lleva muy mal, con o sin razón, porque es verdad que no siempre acertamos. Hemos hecho críticas y hemos hecho informaciones que no siempre están ajustadas al 100% de la realidad. El margen de error, pues oye, pues puede existir también. Tenemos fuentes, a veces falla. La información, la celeridad de la información, la era TIC, pues nos conlleva que hay veces que pues lanzar la información antes que otros medios, pues podamos cometer algún error. Pero hombre, no pasa nada, rectificar es de sabio, ¿verdad? Pero la gente en la mayoría de los casos no acaba de entender que se le haga una crítica. Yo no te tengo que decir a ti siempre lo fantástico, lo maravilloso que eres, por muchos cargos políticos que tú tengas, ¿no? Uh-huh. El que no acepta esos ganchos, podemos decir, de crítica en un ring, es siempre la clase política, el político de turno. No siempre. No siempre. Hay sectores empresariales, talentos deportivos, no siempre. A la gente no le gusta que le digan, vamos a decir la crítica, la verdad, que le digan la verdad. La gente quiere que les endulce los oídos. Que es verdad que tiene una parte fantástica de su gestión, de su actividad. Bueno, y hay veces que también hay una parte que se puede mejorar y una parte que puede ser crítica. También es verdad que hay veces que las formas se pueden entender que no son las más agradables, ¿verdad? Que hay en ocasiones que podemos hacer una nota en una terminología más cordial, más coloquial o más agresiva, más directa, más ácida. Y es verdad que cuando es más ácida la gente se siente un poco más, ¿no? Porque me puede decir una cosa de otra manera que igualmente llega el mensaje, que si lo dice de una forma, digamos que tan directa. Pero es en función del que redacta la noticia. Yo a mis colaboradores, que son varios, les doy libertad total y absoluta. De hecho, en alguna ocasión hemos tenido que estar en el juzgado por alguna colaboración de algún colaborador que se le respeta. Yo soy de la idea que si tú colaboras conmigo, colaboras o no colaboras, pero no te voy a estar tocando nada de lo que tú haces. Y algunos de los colaboradores pues tienen una forma de trabajar, de redactar, de expresarse que es igual muy, muy directa. No te voy a decir que sea violenta, pero sí puede ser muy directa. A un público, a una gran parte del público le llega, porque la sociedad también demanda un poquito de confrontación, sobre todo los medios de comunicación, con las redes sociales, la competitividad tan alta que hay, con gente que diga las cosas al pan pan y al vino vino, las cosas claras, a mucha gente le llega. Pero es verdad que hay un sector, el que recibe esa crítica de esa manera tan directa, que lo lleva de otra manera, lo lleva peor, y entonces pues surgen las enemistades, que yo al final, por lo menos en mi caso, yo lo dejo en un contexto meramente informativo, meramente laboral. Como en un símil futbolístico, lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego, se queda en el campo. Yo no tengo problemas con nadie a título personal. Hemos llegado a la era de la información, de que demanda el ciudadano esa información, la pluralidad, el poder contrastar esas noticias, el poder compartir noticias de aquí, de allí, de arriba, de abajo, derecha, izquierda, del centro. El poder, esa información, es la era de poder y de avanzar. Ya hoy por hoy ya muchas cosas que se desconocía o se ocultaba en base de datos, hoy por hoy ya es lo que demanda la sociedad, pero parece ser que ya se están poniendo puertas al campo. Lo primero fue regular las televisiones, regular las radios y llegará el momento que se va a regular los periódicos digitales, los diarios digitales. No, yo todo lo que sea mantener un margen, si las reglas del juego son iguales para todos, estoy encantadísimo de la vida, que así sea, ¿no? De todas formas, yo creo que, como tú has dicho ahora mismo, ponerle puertas al cielo es imposible. Hoy ya tenemos la revolución digital, tecnológica, la era TIC. Cada persona, cada ciudadano con un perfil de Facebook, de Twitter, de Twenty, de Instagram, es un redactor, es un periodista, es un reportero, tiene una cámara de fotos, de vídeo, puede redactar una información. De hecho, los periódicos digitales, las cabeceras importantes en la isla, como puede ser Canal 7 o La Provincia, entre otras, pues se nutren muchísimo de redes sociales, de información que suben en diferentes perfiles a las redes sociales de Facebook, o incluso de diarios digitales pequeños, como en este caso puede ser el nuestro. ¿Por qué? Porque es la inmediatez donde está ocurriendo la información. Yo creo que eso va a ser imposible de controlar y bendito problema, ¿no? Que podamos expresarnos libremente, no siempre en un contexto, ¿no? Que no sea un perfil falso, lo de siempre, que no entres la difamación, en la injuria, que no aproveches una situación de ventaja desde el anonimato para poner a caer de un burro a quien sea. Pero realmente yo creo que lo que hace es que el esfuerzo de los otros comunicadores, digamos que más profesionalizados, aumente. ¿Por qué? Porque es que tú hoy por hoy prácticamente te puedes enterar del 70% de la información que hay del día sin entrar en un periódico digital, pues en un Facebook, por ejemplo, en un grupo de difusión de WhatsApp. La información está a una velocidad terrible. ¿Qué conlleva? Que los profesionales, los que nos dedicamos a la comunicación digital en este caso,
pues tengamos que redoblar esfuerzos para intentar mejorar la calidad de nuestro producto y que sea competitivo, porque si no, la gente no te visita. ¿Te dan facilidades para poder desarrollar ese trabajo a través hablamos de protocolos de comunicación de las instituciones, llámese ayuntamiento, llámese cabildo, llámese gobierno de Canarias, y no me voy más allá? ¿Facilidades en qué sentido? Si nos mandan información desde los efectivamente, gabinetes, que te tenga, oye, mira que yo soy Onda Guanche, pues para que me registre, para que me llegue la información como le llega a cualquier otro medio. Hombre, o te caes de esa lista. No, tenemos la suerte o la desgracia, en este caso es la suerte de que todo eso estaba mecanizado desde antes de que fuéramos malos, para algunos, porque antes de ser malos fuimos buenos, para los que ahora somos malos. Entonces nos abrían las puertas del cielo y eso se ha quedado mecanizado, han cambiado corporaciones en diferentes instituciones, en cabildo y ayuntamientos, pero la base de datos, correos están actualizados a día de hoy, por lo tanto se ha quedado mecanizado y siguen. Es verdad que, por lo menos, yo no tengo constancia de que se haya borrado el correo de Onda Guanche, ni del Ayuntamiento de Telde, ni de los diferentes ayuntamientos de la isla, ni del Cabildo Insular, en ese aspecto. Otro punto que podría ser, que no ha pasado tampoco, tener algún problema en una sala de prensa, en un salón de pleno, que sí sé que han habido problemas en esta ciudad con determinados compañeros de la comunicación a los que se les ha negado la entrada a una sala de prensa o se les ha expulsado de un salón de pleno. Nosotros hasta el momento no hemos tenido ese problema, o sea que en ese aspecto yo creo que la crítica es encajada, en teoría, bien, vamos, hasta hoy. Es verdad que también un poco vamos en la línea de lo que te hablé antes, no estamos al servicio 100% del medio de comunicación, no estamos cobrando por la información que hacemos, no estamos dedicados 24 horas al día. Si hay una rueda de prensa a las 12, a lo mejor yo a las 12 estoy en mi actividad laboral. Bien, una cosa que no puedes asistir a la rueda de prensa, pero otra cosa que no se te comunique que va a haber una rueda de prensa. Se me comunican son dos cosas todas. diferentes. Las que son institucionales, todas. Otra cosa es, a nivel partido, es verdad que hay partidos que antes... Ahí se cae. Ahí se cae. Yo creo que por razones obvias del guión. Yo lo entiendo al menos, ¿no? Porque, hombre, es verdad que si me hacen una crítica dura durante mucho tiempo, pues parece que es un poco como rizar el rizo, ¿no? Que al final me manda la información y es verdad que hay veces, hay que reconocer que te llega una información y que tú luego, cuidado, no tergiversas ni manipulas, pero utilizas como a ti te interesa. Y ya tú juegas con los datos que te he mandado yo para luego atacarme. Bueno, pues yo lo considero dentro del juego político y periodístico, ¿por qué no? En otros momentos para sus partidos hemos sido fantásticos y maravillosos. Esos partidos que ahora no censuran. ¿Qué tiene más amigos, de la oposición o del gobierno? No, del gobierno ¿O qué tiene más amigos, de la oposición o menos amigos de los gobiernos? Vamos a decir que enemigos no tengo ninguno, que yo considero. No, por eso te digo, ¿qué más amigos tiene? Amigos tengo en todas partes, en el gobierno y en la oposición. Es verdad que los del gobierno, los que son amigos, lo tienen que decir con la boca pequeña, porque si no, pues pueden sufrir consecuencias. Las cosas funcionan así. Tú conoces muy bien Telde también, ¿no? Creo que no solo en Telde, muchos otros municipios también de la isla. Y si tú tienes una crítica abierta y continuada contra una gestión de una corporación X, es verdad que si tienes amigos o contactos que pertenecen a esa corporación, pues se ve mal que tengan una relación fluida contigo cuando al mismo tiempo estás haciendo una crítica a sus compañeros e incluso a él en un momento dado, ¿no? Entonces se disimula un poco más, pero amigos sí tengo en el gobierno, hombre, por razones obvias del guión. Vamos a ver, Paco, son políticos, la oposición le interesa. ¿Qué le interesa a la oposición? Pues de gastar al gobierno. Bien. ¿Qué medios le gusta? Pues los medios que son críticos, los medios que hacen un trabajo de desgaste al gobierno, entonces la relación es más fluida. Pero afortunadamente, en casi el 90%, Telde es una gran ciudad, pero al final no es un pueblo, ¿no? ¿Y son los mismos amigos cuando están en la oposición que cuando están en el gobierno? No, la experiencia mía es que cambien, como de la noche al día. Algún día a lo mejor yo tengo otra actividad diferente y con más poder, con más poder económico, social, empresarial, y cambio. Y entonces me dirán, ¿te acuerdas cuando tú criticabas? ¿Y tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque sobre todo después son personas con las que tengo y espero tener muy buena relación, que conoces antes de entrar en la actividad política. Sí. Y que además has coincidido en conversaciones como esta en analizar por qué cambia la gente, por qué se distancia, por qué se enfría tanto una relación o una persona, por qué parece pasar por encima de la realidad cuando toca poder. Lo hemos hablado antes de entrar. Si llego, cambia totalmente la situación, yo recibiré a la gente, seré el mismo, abierto, coloquial, cercano, y donde dije digo Diego, y me ha pasado en varias ocasiones. Entonces yo entiendo que es la erótica del poder, ¿no? Ese mantra que existe de cuando llegas al poder,
puesto en Diosas, te ponen un teléfono móvil, 3.000 euros de sueldo, un chofer, coche oficial, viaje, no sé, secretario del secretario, recibes al empresario X, te reúnes con la corporación cual, la foto, la inauguración, y a lo mejor pues no eres ni consciente. Yo creo que entras como en otra capa social, en el que se mueve ahí, lo normaliza. Estamos, pues oye, los ricos nos gastamos mucho, los de clase media gastamos un poco menos y los que somos de clase baja pues menos aún, ¿no? Entonces claro, ya estás normalizado en gastar mucho, tú no te das cuenta que haces distinto, que estás tratando de una manera diferente a la gente que antes tratabas de otra forma. Uh-huh. Es una pena, porque hablamos de gente joven y preparada, pero cambian. Y te digo una cosa, no cambian porque yo haya ido a decir nunca, oye, ahora que has llegado, échame una mano, ahora que has llegado, échame un cable, que tengo un medio, que quiero estar bien, porque suele pasar también, yo no lo he dicho nunca. Puede que sea que la otra parte, porque este mundo se mueve así, hayan recibido ya tantas conversaciones de esa índole en muchos otros sectores, que diga, antes de que, porque me lo va a venir a decir también, porque hemos tenido un vínculo muy estrecho y demás, ya yo pongo esa barrera de distanciamiento, de enfriamiento, para que no llegue el momento de, oye, échame una mano, porque yo no he olvidado ninguno de los que he tenido ahí grandes amigos, nada. Pero has echado de menos esa disponibilidad que ha habido cuando está en la oposición a esa disponibilidad cuando se está en el gobierno. He echado de menos la calidez humana, la persona, la cercanía. Si yo te conozco a ti de una manera, es para lo bueno y para lo malo, eres así. Y tú me conoces a mí, yo considero, es verdad que yo hago el análisis de la otra parte. Habría que preguntarle ahora al político en cuestión, ¿no? A ver cómo me ve a mí. Oye, que tú antes me tratabas de esta forma y ahora me tratas de esta otra. O sea, que también podría yo ser incluido en esa crítica, analizado desde la otra óptica. Pero lo que más me ha sorprendido y lo que más me ha defraudado, lo que más me ha frustrado, sinceramente, es esa parte de decir, oye, que yo te consideraba un amigo para todo, un amigo cercano, una persona cálida, una persona con la que se podía hablar independientemente del trabajo de cada uno. Y es verdad que esa, digamos que es una frustración, ¿no? Es como una espinita que al final te mella un poco. Tú dices, oye, ¿y qué necesidad tiene uno al final de tener estas frustraciones, estos sinsabores, con personas con las que uno aprecia, con personas con las que han compartido muchísimas cosas y que luego ve esa transformación, ese enfriamiento, ¿no? Bueno, pues no hay un problema declarado, es una guerra fría, una especie de guerra fría, ¿no? Es como la pareja que es infiel y ninguno lo sabe, pero los dos al mismo tiempo saben que están siendo infieles. Ese enfriamiento, ¿no? Esa parte que te acaba de tocar un poquito dentro. Y eso sí que es lo que estamos viendo cuando se está en política, se está en la oposición, sobre todo cuando se está en la oposición, ese ciclo de decir todo lo que van a hacer y lo que critica de los que están en el gobierno a tomar y a cambiar el rol de la bancada, de pasar de la oposición al gobierno, te ha defraudado a mucha gente cuando han pasado de oposición, donde te ha compartido contigo el día a día de la información, de la crítica, de lo que ha hecho el gobierno, y cuando toma posición de gobierno, todo aquello que te decía, que criticaba, pues lo malo ya no es tan malo, y encima te lo quiero explicar porque es bueno. Sí, todo. Es que ahí no hay excepción. Y lo más llamativo es que cuando son oposición critican, cuando entran a formar parte del gobierno, todo es fantástico. Si vuelven a salir de ese gobierno en el que han participado, todo vuelve a ser malo, todo vuelve a ser horrible. Y tú no lo entiendes, pero vamos a ver una cosa. Lo criticabas, has llegado, lo defiendes, trabajas en esa dirección, vuelves a salir y la misma gestión que tú has compartido, con los mismos socios que tú has compartido, la buena primera se convierte en la peor. Bueno, pues debe ser que no hay hemeroteca en determinadas sedes políticas de la ciudad, ¿no? O hay... ¿La política se ha convertido en un arte de trilero? Yo creo que siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que hay políticos que elevan ese arte trilero y políticos que lo denigran. Políticos que bueno, pues hacen trucos de magia pues muy básicos, muy elementales, y juegan con la inmediatez, la cantidad de información que hay, que es positivo, por lo que hablamos antes, pero también es negativo, porque claro, en Internet hoy es actualidad lo que hemos publicado a las 5 de la tarde. A las 10 de la noche ya esa noticia está, bueno, pues devaluada, es antigua, es vieja, porque hay una velocidad terrible de renovación informativa. ¿De qué te sirve? Hombre, pues el político, esa renovación informativa le viene genial, ¿no? Porque ya lo de ayer es viejo, nadie se acuerda de lo que yo dije, lo que yo hice, yo voy actualizando, voy poniendo,
vídeos, audios, comparto en 1000 redes sociales, llego a la gente a través de la televisión, de la radio, de los periódicos digitales, con este mensaje. Y es el que está aquí y ahora, mañana es otro. Entonces, claro, pero cuando tú se lo recuerdas es cuando empieza a ser malo. Sí, o no tan bueno, no malo declarado, pero no tan bueno. Y es verdad que, por eso te decía antes que hay que ponerse en la otra parte, que también le debe sorprender, porque también es verdad que hay gente que dice, o que piensa, que como somos amigos, pues somos amigos, pero el concepto de amistad es de dos direcciones. No es amistad que yo te entrego y tú no me devuelves. Y ellos entienden que la amistad, como yo lo he percibido, me tienes que dar, me tienes que tratar bien porque somos amigos y no me puedes atacar. Pero yo digo, muy bien, esa es mi parte de la amistad. ¿Y la tuya? La tuya es distanciamiento, enfriamiento, y si te he visto no me acuerdo. Bueno, pues yo, ¿es atacar dar información? ¿O bueno, es cumplir con tu audiencia? Hombre, habría que ver primero el concepto de atacar. Yo entiendo que podemos hacer una información directa, dura. Por ejemplo, vamos a atacar la falta de limpieza. ¿Eso es atacar? Bueno, O decir que hay una realidad de falta de limpieza. Eso es informar de que hay una falta de limpieza, por ejemplo. Es verdad que luego puedes hacer una información más escueta, técnicamente más correcta, si se quiere, con una terminología pues más dócil, sí, o la puedes hacer más agresiva. Pero eso como tú le puedes decir al concejal que es hediondo. Así de claro, puedes decir que el concejal es hediondo, como se ha dicho en Onda Guanche en alguna ocasión. Pues tú buscas en el diccionario lo que es hediondo, pues personal con falta de limpieza. Pues si tiene la ciudad de esa manera, oye, yo entiendo que mucha gente diga, oye, pero es que no hace falta. Vale, pero habrá mucha gente en el clamor popular, en la calle, donde tú te mueves el día a día, la gente de a pie, que te dice que sí, que es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si tiene la ciudad hecha una porquería, pues eres un hediondo. Es así de fácil, ¿no? Yo entiendo que a todo el mundo no le gusta y que pueden considerar que eso es un ataque, pero yo puedo entender que es una información llevada a unos límites, bueno, pues digamos que de claridad total y absoluta, ¿no? Todo el mundo no... La gente se pierde mucho en la verborrea, aquí hay mucho término coloquial, la gente se emborracha. Tú has salido de aquí en muchas ocasiones más borracho, Paco, que si tú hubieses echado 3 vinos en la tasca de la esquina, porque empiezan a mover para adelante y para atrás. He escuchado en 20 entrevistas aquí, con diferentes políticos, no vamos a dar nombres. Yo digo, ¿pero qué ha dicho? ¿Pero qué es lo que le ha dicho? Si le hace una pregunta concreta y responde con un meeting, que ellos mismos al final pierden el discurso, pierden el hilo. Digo, el hilo conductor. Empieza preguntando por esto, le ha dado la vuelta por todo, y al final llega a cerrar la respuesta. No le ha contestado lo que ha dicho y ni siquiera sabe lo que ha terminado de transmitir. O sea, yo creo que la gente lo que demanda es gente clara, gente pragmática, gente que llegue. Para lo bueno y para lo malo. Si tú no me caes bien, pues a mí me gusta saber que no me caes bien. Yo no quiero tener esa ambigüedad contigo, esa dualidad de, pues a ver qué día tiene pues a ver por dónde sale. Pero cuando estamos valorando y tenemos que dar una información sobre la gestión que se lleva a cabo por parte de cargos públicos que cobran del dinero público, que presta un servicio público, ahí no tenemos que ser amigos. Ahí tenemos que exigir. Y ahí que tenemos que decir, oye, usted es un representante público que está ahí, que no ha hecho oposiciones, la única oposición que ha hecho es presentarse a unas elecciones y pedirle a los ciudadanos que le deposite el voto para obtener usted lo que tiene ahora. Por eso ese decíamos empleo, antes, ese cargo, claro, y claro, ese bienestar que tienen muchos políticos que ni se lo pensaban, pero viven cojonudamente. Por eso decíamos antes que se lleva muy mal la crítica, se lleva muy mal de forma conceptual y de forma genérica, se lleva muy mal. No sé, es una costumbre que realmente el origen no lo acabo de ubicar, pero si es así y se lleva mal, independientemente de que sea en radio, en periódico digital, en redes sociales. Yo creo que hay mucho ombliguismo, mucho narcisismo, y es verdad que hablamos de gente joven, y es verdad que hablamos de gente preparada, pero a lo mejor es gente joven, gente preparada, que luego no tiene un rodaje, no tiene el rodaje en la vida del trabajo social, del trabajo colectivo, vecinal, de remangarse la camisa, pero de verdad, no de decirlo, porque es verdad que se dan muchos golpes de pecho, de recogida de juguetes, de ayuda solidaria, hacen una foto en la rehabilitación de Ginamar. Cojonudamente. Recogemos juguetes, pero ¿qué pasa? Nada más que cuando viene la campaña de Navidad, la campaña de Reyes, recogemos alimentos cuando llega una campaña hecho puntual, nos ponemos detrás de una pancarta no a la violencia de la mujer, cuando es el Día Internacional, nos ponemos en la pancarta detrás para apoyar el Día Internacional de la Discapacidad, el Día Internacional, y el resto de los 365 días no hay violencia.
no hay que apoyar a los discapacitados, no hay personas que necesitan para comer, no hay niños que le faltan, cuando no un juguete le falta un libro, cuando no le falta un libro le falta ropa. Hay niños con necesidades los 365 días. Para eso, los políticos parece que se marcan su ciclo. Evidentemente. Entonces yo creo que esa es la parte que la sociedad demanda del político. ¿Por qué hay ese distanciamiento social de la gente de clase media, de la gente obrera hacia el político? Ya no hablamos de los sectores privilegiados o mejor posicionados económicamente. La gente normal, la gente de a pie, no sabe ni tan siquiera quién es, en la mayoría de los casos, quiénes son sus representantes políticos a nivel municipal, a nivel insular ni a nivel regional. Pero no es lo preocupante eso, lo más preocupante es que tampoco quieren saber. Es que no quieren saber, mucha gente no va a votar. Y parece que bueno, pues no preocupa, no hay una autocrítica, no hay un análisis. ¿No cree que eso es una falta por parte de los partidos políticos, de todos, ¿no? Hacer esa reflexión de por qué el ciudadano no va a ejercer el derecho al voto? Cuando hablamos de elecciones, ahora las últimas, las de Andalucía, no se habla de la baja participación, se habla de lo que no. Parece ser que no le interesa, porque con una tan baja participación, pues no le interesa lo que se está hablando a la ciudadanía. Pues es una lectura que hay que hacer y de manera sosegada, ¿no? Porque el sistema democrático, la esencia es la votación, es el movimiento en las urnas. Si la gente no cree, si la gente no se siente representada, pues pones en duda básicamente el corazón del sistema democrático, porque tu representante a ti no te representa, no te llega. Ya no el representante, es que tampoco la oposición. Que el mensaje de la oposición muchas veces también es monotema, se repite. Es una forma como cíclica, ¿no? Cuando estamos dentro decimos una cosa, cuando estamos fuera decimos otra, vamos rotando, una vez estamos una, otra vez estamos otra, pero el contacto real, el conocimiento social, ni lo tenemos, ni lo queremos tener. Yo te iba a decir el 100%, pero me parece que es un poco injusto decir que el 100%, el 90% de los políticos, de los partidos políticos. Y ahora te voy a decir de todos los niveles, no te voy a hablar de Telde o de Gran Canaria o de Canarias. Vamos a encontrar esos mismos parámetros en cualquier comunidad autónoma de España. Pues no hay autocrítica, no hay realmente una preocupación. Algo habrá que hacer para incentivar el sistema, ¿no? Porque si estamos en una democracia, el sistema democrático es la votación. ¿Tú no crees en tu representante? Pues ya antes se decía que eran los casos de corrupción. Oye, pues ya los casos de corrupción empiezan a quedar en un segundo plano. Ya son castigados, ya son enjuiciados, ya son, digamos que sacados a la luz pública, no era como antes, que prácticamente pasaban desapercibidos, porque ni teníamos conocimiento, ni pensábamos que eso ocurría. Empezaron a salir las informaciones, después de las informaciones los juicios las condenas. Ya hay otro rol, ¿no? Y el político ya va con otro pensamiento, pero tampoco ha enganchado eso al ciudadano, al político. No lo engancha por el doble lenguaje que tienen, porque son distantes, porque no es cercano. Y en todos los estamentos, es verdad que a nivel municipal es cuando más fácil, al mismo tiempo más complicado, tiene el político su trabajo, porque es más directo el contacto con el ciudadano. Pero es que tampoco lo vemos aquí. Es que tú puedes recorrer la mitad de los barrios de Telde y lo que te decía antes es que no saben quiénes son sus representantes. Y ni quieren saber. Oye, que soy del partido, no que sea de política. Ahí va a ser de izquierda, de centro, no quiero saber de política. ¿Quién me va a limpiar la calle? ¿Quién me va a poner la farola? ¿Y quién me va a asfaltar la calle? Ese es un problema importante que tienen los políticos, que lo que pasa es que están viendo el árbol y no ven el bosque. El político está hoy aquí y le preocupará mañana más o menos, pero no están viendo que de esa manera se van quedando sin arbolitos en el bosque. Y yo creo que hay los medios de comunicación también. Por eso decíamos antes que si eran pues ataques o eran críticas un poco más o menos ácidas, tenemos una labor importante de denuncia, de reivindicación, también de colaboración, también de ayudar, de tender puentes entre la ciudad y los políticos como nexo, porque es verdad que el político no puede estar todo el día en la calle, no puede estar en contacto con una ciudad como Telde, con 100.000 personas todos los días, a todas las horas, pero sí se pueden tender puentes de comunicación, sí se pueden recibir en determinados días, determinados horarios, se pueden visitar barrios en determinados días del mes también, y con los medios de comunicación informar a tiempo real, puntualmente, de toda la gestión que se está haciendo, y pasar también pues, por una criba informativa. Se sienta en una rueda de prensa y se le pregunta abiertamente lo que usted ha prometido y lo que usted no ha hecho. ¿Por qué? Porque usted prometió abrir las escuelas infantiles y no las ha reabierto, por ejemplo. Porque usted prometió, hablando de Telde, de la alcaldesa, usted promete servicios sociales, estar 24 horas al día detrás de usted, en primera persona, y no lo ha hecho. Son preguntas muy claras.
con respuesta yo creo que tampoco le tiene que ofender. Porque, pues digamos usted, pues no he podido reabrirla pues, porque la partida económica no ha llegado, porque me he encontrado en una situación X y no pasa nada. Y eso la gente lo agradece. Cuando te escudas, cuando te escondes, cuando persigues al mensajero, cuando denuncias. ¿Por qué cuando se hace esa pregunta parece que le estás insultando? Pues habría que preguntárselo al político, ¿no? Habría que preguntárselo al político. Es verdad que la percepción de cada uno pues también es muy respetable, ¿no? Vivimos en libertad y yo creo que también es muy respetable que tú consideres que una información o una pregunta es lesiva, que te está haciendo daño, que está... Porque le estás haciendo daño a algo que yo me he comprometido. Pues no lo sé. Vamos a ver, si el político de turno, la figura X, se compromete a algo y está en el gobierno, porque alguien le recuerde a lo que se comprometió, ¿cuándo lo va a poner en marcha? No debería ser un ataque. ¿Por qué le tiene que ofender? Si, no debe ser un ataque. Si está ahí, ¿por qué prometió eso? Entre otras cosas. Porque hay poca autocrítica, porque no se reconoce el fracaso, porque siempre nos aferramos a que estamos en la gestión, estamos pendientes de... Entonces, no hay nunca... Oye, si no un paso atrás, mantenerte. No siempre tienes que ir en una huida hacia adelante. No siempre tienes que ir rompiendo tabiques con la cabeza. No pasa nada. Te paras, miras a los lados. Oye, no se ha podido hacer. Es verdad que lo prometimos. Si nos vuelven a renovar la confianza, vamos a seguir trabajando en esta dirección. Lo hemos podido por estas circunstancias, por esta situación. Pero ¿no cree que ellos son el pez que se muerde la cola? Así de claro, y te voy a hacer referencia al qué. ¿Cuántas veces hemos oído a los políticos de Telde hablar de la deuda que tiene el ayuntamiento de Telde, estando en la oposición? Cuando entra en el gobierno, lo primero que dice, hombre, yo sabía que la situación de Telde estaba mal, pero no tanto. Sí, pero ¿cuál es la deuda? Porque tú decías que había 150 millones de deuda, y ahora dices que son 100. Por lo cual, ¿dónde esperabas que no estuviera tan mal? Si está mejor. Sí. No, y todos prometen cuando están opositando para entrar, auditar, hacer una auditoría desde que llegue. ¿Cuántas auditorías ha habido ya? Anunciadas muchísimas, reales y explicadas después ninguna. Es un parámetro, es como un agujero negro, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento de Telde es un gran agujero negro. Y cuando entra el político se pierde, se diluye. Y la información que había antes cambia diametralmente. Y cuando sale vuelve otra vez a estar en la realidad. Entonces es inexplicable. Yo creo que el problema es que, como tú decías antes, la pescadilla que se muerde la cola. Y es verdad que aquí han habido diversos gobiernos de diversos colores. ¿Quién es el culpable? Pues yo creo que está muy clara la respuesta, Paco. Todos son culpables, cómplices de alguna manera, copartícipes de la situación de Telde. Telde está como está porque los políticos, y te estoy hablando, genéricamente, han sido nefastos para Telde. No se puede entender que una ciudad de más de 100.000 personas no tenga ninguna oferta alojativa. Una ciudad que está a muy pocos kilómetros del aeropuerto, a muy pocos kilómetros del puerto, Las Palmas, no tenga ninguna oferta alojativa. Que las playas estén en el estado en el que están, la limpieza. Yo creo que son situaciones, el asfaltado, básicas, con los impuestos, uno de los impuestos más altos que tenemos en Canarias y en España. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué esa gran deuda? ¿Por qué esos planes de ajuste? ¿Por qué ese cierre de escuelas infantiles? Cuando es una ciudad con la estructura, ¿por qué esa decadencia de las instalaciones deportivas? Porque la gestión, los gestores políticos han dejado de llevar pues, por iluminados, por genios de la lámpara, que cuando llegan no saben gestionar. Tú puedes ser un gran orador, tú puedes ser a lo mejor incluso un muy buen empresario, pero la política es otra cosa, y gestionar el dinero de todos conlleva una responsabilidad muy alta. Yo creo que habría que empezar a cambiar el sistema exigiendo que el político esté cualificado. No puedes poner de concejal de Economía y Hacienda a alguien que luego vende telas en una tienda. Con todo el respeto del mundo para que vende telas. Yo no soy economista. Pero evidentemente si tú me dices que tú vas a llevar la cartera de Economía y Hacienda, te diré, no. ¿Por qué? Porque, hombre, es que hay películas que sabemos al final, antes de que empiecen, va a ser un desastre. Entonces yo creo que hay que exigir que la persona que va a desempeñar una función determinada de tanta responsabilidad, servicios sociales, educación, economía y hacienda, oye, es que no puede llegar el primer Maduro hablando en plata, porque al final es tu dinero, es mi dinero y el dinero de todos los ciudadanos, que luego eso se resiente en las dotaciones que tenemos, en la gestión que tenemos, en las conexiones de transporte. Las conexiones de transporte que tiene Telde son insultantes.
Por no hablar lo de siempre, repetir el mantra de la falta de aparcamiento, el multicine, el caos que hay allí, el Palacio de la Cultura y las Artes. Y aquí no pasa nada. Y aquí nadie depura responsabilidades, nadie dimite. Esto es como que pasó en una película de ciencia ficción que no existe. Pues sí existe, señores, sí existe, es real. Y el problema es la falta de preparación, la falta de cualificación política. Los políticos que han pasado, que han tenido responsabilidades de gobierno, todo, absolutamente todo, ha sido nefasto. Si no, es imposible que Telde esté como está. Ahora, lo que está por venir, Paco, pues... Hablando de lo que está por venir, en la próxima cita electoral, tanto municipal como insular, como regional, como también las elecciones europeas, y no sé si se meterán en el bombo las elecciones generales, no lo sé, porque todo se puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Es el próximo 26 de mayo, si no se cambia la fecha, por otro lado. En Telde, con el mapa político que estamos viendo, ¿va a haber cama para tanta gente o vamos a tener que ampliar el salón de pleno? Eso es tan difícil como saber la combinación ganadora de la lotería de la primitiva, Paco. Es complicado. Hombre, yo creo que en la variedad está el gusto. Yo creo que es bueno que haya muchas corrientes, que haya muchas alternativas, que haya muchas formaciones, muchos políticos, porque evidentemente eso te exige. Si hay dos, oye, nos vamos a dormir aquí, que eres tú o yo. Pero al haber tanta competitividad, tantas formaciones emergentes que vienen con la oleada nacional, pues exige mucho al político. Y yo creo que la excelencia está cuando exige, ¿vale? Si tú tienes la presión de saber que tienes a otro que lo puede hacer mejor que tú y que la gente puede optar por esa alternativa, porque llegan de una manera más directa, porque es más fresco, porque tiene otras alternativas, tú vas a redoblar esfuerzo. Tú te vas a motivar y vas a motivar a los tuyos, que es muy importante el equipo de cada político, ¿eh? Porque muchas veces vemos al político nada más y vemos una imagen y creemos en una persona que puede ser luego más o menos preparada, más o menos válida, pero ¿y el equipo que rodea a esa persona? ¿Están cualificados? ¿Tiene la infraestructura suficiente ese partido luego cuando asuma responsabilidades de gobierno, tareas de gestionar una ciudad de más de 100.000 personas? ¿Hay 4 changuitos detrás? ¿O hay un partido de verdad, con gente preparada, con resortes fuertes para poder asumir esa responsabilidad? Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que es bueno. ¿Qué puede pasar? Es muy difícil cómo va a valorar la ciudadanía lo que ha ocurrido en esta legislatura, que tiene muchas lecturas, evidentemente, tiene muchas lecturas, según se mire. El vaso está medio lleno, medio vacío. Tenemos una corporación que se quedó en minoría prácticamente al inicio de la gestión, con la salida de Mas por Telde. Luego la del Partido Socialista, se incorporó a Juan Martel, se incorporó a Coalición Canaria. ¿Cómo interpreta eso la gente? Pues entiendo que la gente de Nueva Canaria interpretará que es un triunfo, que puede ser también que en minoría no haya sido capaz la oposición de articular una moción de censura. O sea, una oposición que ha tenido amplia mayoría durante casi 2 años y medio, no ha sido capaz de ponerse de acuerdo entre ellos para motivar, impulsar un cambio en la alcaldía. Bueno, pues eso, evidentemente hay que reconocer que es un mérito de la alcaldesa y un mérito de Nueva Canaria, que es el partido con más representación, que ha tenido que traer sapo y culebra para incorporar a gente con la que decía que no iba a ir nunca más en ningún gobierno. Caso de Juan Martel y sobre todo caso de Coalición Canaria. Bueno, pues también se puede vender como ha tenido capacidad de transformación, capacidad de diálogo, de acercamiento, en pos de que la ciudad tuviera gobernabilidad. Desde la otra bancada, ¿qué puedes decir? Oye, pues es un gobierno que se cae a cacho, un gobierno con una falta de liderazgo importante. Tú no eres capaz de mantener a tu socio de gobierno 10 meses después de haber firmado el pacto. Es más, no solo no ha sido capaz, sino que incluso públicamente está mostrando desavenencias permanentemente. Caso de Juan Francisco Artiles y caso de Alejandro Ramos. Y tampoco ha tenido luego la habilidad de reconducir en un momento dado, de decir, oye, vamos a reconducir la situación. Y te invito de nuevo a formar parte de este gobierno. Yo no sé si ya así con Juan Francisco Artiles, pero con Alejandro Ramos yo creo que sí ha tenido más posibilidades de hacerlo, porque creo que había mejor predisposición por las dos partes, y además son dos partidos que siempre han tenido muchísimos acuerdos de gobernabilidad en diferentes corporaciones, en diferentes instituciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento, siempre han ido muy unidos, ¿no? Han tenido muchísimos pactos. Pues yo creo que era mucho más fácil haber intentado tender puentes con Alejandro y con la representación que venía de Alejandro, que a lo mejor dan una vuelta de tuerca para incluir a la Coalición Canaria, a Juan Martel, y sobre todo para seguir manteniéndote en minoría. Porque está muy bien, es una bravucada. Queda para sacarte el sombrero cuando dice, oye, pero no me han echado de ahí. Me he mantenido en minoría. Muy bien. Pero viene un plan general y te lo tumba. Pero vienen unos presupuestos y te lo tumba. Viene cualquier propuesta, cualquier moción que tú quieras sacar y te la tumba.
Y ahí es donde te das cuenta de la realidad de gobernar en minoría en una ciudad. Paco, lo normal, ya no te voy a decir más o menos grande, no es normal que un gobierno esté en minoría. Eso no es normal. Yo creo que es contraproducente para la ciudad. Y que hay una situación de bloqueo. Hay un bloqueo político que conlleva un bloqueo administrativo. El gobierno está en minoría, la oposición no es capaz de voltear a ese gobierno, ni uno hace, ni el otro deja hacer. Situación de empantanamiento. ¿Cómo lo va a percibir la ciudadanía? Cuidado con los partidos que no tienen representación, porque yo creo que va a haber un castigo importante a los partidos que están actualmente en el gobierno y a los partidos que están actualmente en la bancada de la oposición, que tienen representación. Cuidadito con los partidos que están de fuera, que ahí es donde puede estar la fuerza del voto en mayo, Paco. Pues no ha ido el tiempo, pero muy veloz, muy volando, pues Florentino, y teníamos más cosas que hablar. Yo entiendo que y sí. me quedo en el tintero. Si se nos ha hecho el tiempo poco. Sobre todo en esos ciclos de políticos que tiene el síndrome del camaleón, que cambia de color. Sí, yo creo que son todos. Sí, se nos ha ido el tiempo rápido, que ha sido... Habrá que seguir analizando la situación política y el síndrome político de esta ciudad, especialmente de Telde, pero también en general, porque lo que pasa en Telde pasa en todos lados. Cuando quiere, y lo mío pues simplemente es una opinión. Yo no estoy en posesión de ninguna verdad absoluta, es una opinión y es un análisis que hago desde mi óptica. O sea, que a alguno le puede parecer acertado y otro puede decir, chico, pues vaya disparate que estás diciendo, ¿no? Todo es válido. Por supuesto, las opiniones son valorables, así de claro, y hay que respetarlas. Totalmente. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, por eso estamos en un país democrático. Yo no que entiendo algunos que es así. no lo entienden así, pero todas las opiniones hay que analizarlas y quedarnos siempre con lo bueno. Tú te quedas con la que te vale, yo creo que eso es lo importante. Efectivamente. Oye, lo dicho, gracias por estar con nosotros y acercarnos ese trabajo, esa labor y la opinión de la situación política, especialmente en esta ciudad de Telde, pero también en general. Un placer, el síndrome de la política. Un placer, buenas tardes. Pues cerramos esta entrevista con el director de Onda Guanche, diario digital y emisora de radio, don Florentino López. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política.